Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior estudiaron los contenidos relacionados con los principios generales de la dirección en salud, el ciclo administrativo y los programas de salud. En el día de hoy se orientarán los contenidos relacionados con algunas de las habilidades básicas en dirección, que contribuyen al desempeño exitoso de directivos en instituciones de salud y los aspectos básicos de la gestión del médico de familia en su función de dirección. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de describir los principales grupos de habilidades de dirección, caracterizar algunas de las habilidades de dirección básicas que se requieren para un trabajo de dirección en salud efectivo, argumentar la importancia de las habilidades en dirección para el desempeño exitoso de directivos y caracterizar la organización del médico de familia en su función de dirección. Antes de iniciar el tema, es importante definir qué es una habilidad. Según el Diccionario de la Lengua Española del 2005, es la capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. Para una dirección efectiva se requieren habilidades que garanticen poder ejercer las funciones y roles propios de la dirección. La identificación de las habilidades que se requieren para un trabajo de dirección efectivo ha ocupado la atención de muchos especialistas en los últimos años, y coinciden que en dependencia del nivel de dirección, ciertas habilidades se vuelven más o menos importantes. La mayoría de los expertos coinciden en que las habilidades básicas de dirección son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la utilización del tiempo, la organización personal, la toma de decisiones, la negociación, el liderazgo, la conducción de reuniones y la delegación de autoridad. Estudiaremos cada una de ellas a continuación. En asignaturas precedentes se estudió ampliamente el proceso de comunicación. Nos referiremos ahora a la comunicación efectiva, la cual se define como la comunicación a través de buenas destrezas y habilidades comunicativas que logra el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir. Para que la comunicación sea efectiva, debe cumplir ciertos principios entre los cuales están: el mensaje debe ser claro y preciso, elegir el mejor mensajero, reunirse cara a cara, existir siempre una retroalimentación y esperar lo imprevisible. Los canales básicos de la comunicación efectiva son la comunicación oral y la escrita. Cada canal tiene sus rasgos particulares que describiremos a continuación. Entre los rasgos esenciales de la comunicación oral se encuentran: es la comunicación por excelencia, es un componente vital en la comunicación eficaz, se caracteriza por su ida y vuelta instantánea, permite la oportunidad para el comentario y para expresar sin reservas las discrepancias, y la simplicidad y rapidez son elementos esenciales en este proceso. En cuanto a la comunicación escrita, sus rasgos esenciales están dados por: reafirma la autoría, su precisión puede ser enmendada antes de su envío para mayor claridad, es permanente y una referencia constante, y llega con mayor facilidad a un amplio número de receptores con el mínimo de esfuerzo.
Pasaremos a exponer un aspecto muy importante de la comunicación efectiva, hablar en público, que consiste en lograr establecer una comunicación con un auditorio, oportunidad que hay que saber aprovechar. Las intervenciones hay que prepararlas a conciencia y se deben dominar las principales técnicas de la comunicación. El discurso a desarrollar debe estructurarse en 3 partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones, las que pasaremos a explicar a continuación. La introducción es una parte fundamental del discurso. Debe comenzar con un saludo a los asistentes, y si alguien ha intervenido antes, se dedicarán unas palabras de reconocimiento. En este momento se juega el conseguir o no la atención al público, ya que si no se consigue la atención del auditorio desde un primer momento, éste puede entretenerse. El orador debe emplearse con entusiasmo y energía. En la introducción se debe presentar la idea esencial de la exposición y dar algún elemento que motive al auditorio a prestar la mayor atención. En el desarrollo se deben exponer los argumentos que sustentan la idea principal, no extenderse más allá de lo necesario, ni abusar de datos, de detalles, dar exclusivamente la información relevante del tema a tratar. En todo momento, el orador debe ser ágil, equilibrado, y si es necesario, utilizará medios de apoyo. Y por último, las conclusiones, que no puede faltar, y consiste en realizar un breve recordatorio del tema, que se recomienda aprenderlo de memoria, de modo que se pueda desarrollar sin tener que recurrir a la lectura de fichas de apoyo. En este momento, el orador debe emplearse a fondo y controlar el tiempo. A continuación, se agradece al público su asistencia e interés, y se retirará lentamente del estrado antes de que los aplausos finalicen. Hablar en público es una habilidad muy importante para un directivo, por lo que le orientamos a ampliar su estudio en la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Pasaremos a estudiar otra de las habilidades básicas, el trabajo en equipo. Esta habilidad ha sido estudiada en asignaturas precedentes, pero por su importancia recordaremos su definición. Un equipo se define como un grupo de personas bien integrado que trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien definido, en el cual se reúnen las habilidades, talentos y conocimientos de los integrantes para la búsqueda de soluciones efectivas y permanentes. El trabajo en equipos permite aprender a trabajar con otros y para otros, y propicia el desarrollo de competencias, la combinación del talento individual con el colectivo, la integración de sus miembros, el desarrollo de creatividad, el sentido de pertenencia, un compromiso con las tareas y una mayor calidad en la prestación de los servicios. El trabajo en equipo, para que sea eficiente, requiere de un contexto físico y psicológico dado por condiciones adecuadas de espacio, adecuada distribución física de los participantes, iluminación, ventilación y medios de trabajo satisfactorios, un clima de cordialidad, informalidad y respeto al desacuerdo, un manejo flexible de las situaciones, es decir, no imposición de criterios, amplitud de enfoques y control de la agresividad entre sus miembros, y por último, facilitar en todo momento la comunicación entre sus integrantes y permitir cierta sensación de comodidad y relajamiento.
Por su importancia, es necesario destacar que el trabajo en equipo es un medio para lograr un nivel determinado de desempeño. Los equipos se crean para dar respuesta a una necesidad, y este es al mismo tiempo su reto, su objetivo, lo que se espera de ellos, y son capaces de superar lo que puedan lograr las personas por separado o los grupos convencionales de trabajo. Orientamos profundizar en otros aspectos del trabajo en equipo en la bibliografía del tema que aparece en el CD de la asignatura. Otra habilidad básica de dirección es la utilización del tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso, objetivo y de las cosas mejor repartidas en el mundo, ya que todos disponemos de la misma cantidad de tiempo. El tiempo no se puede guardar, ni pedir prestado, ni posponer, ni adelantar. O se usa bien en cada momento o se pierde. Las investigaciones demuestran que la mayoría de las restricciones para usarlo eficazmente no son ajenas al directivo. La organización personal es otra de las habilidades que todo directivo debe desarrollar. Dada su utilidad en la vida práctica, le orientamos profundizar en el estudio de estas dos habilidades. Para ello, deben revisar la bibliografía básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. Pasaremos a estudiar la toma de decisiones. La misma es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas disponibles o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden presentar en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, sentimental y otros. En todo momento se toman decisiones. La diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. Para un directivo, la toma de decisiones pueden ser tácticas u operacionales. Las tácticas determinan lo que la organización quiere ser, el marco que guía las alternativas que determinan la naturaleza y dirección de una organización, mientras que las operacionales determinan hasta dónde debería llegar la organización, a dónde quiere ir. Es un marco de referencia que asesora a los directivos individualmente y a los equipos de directivos sobre cómo organizar la información, investigar la situación existente, escoger las alternativas adecuadas e implementar las decisiones. Se describen pasos a seguir en el proceso de la toma de decisiones, los cuales son: identificar el problema, recopilar toda la información positiva o negativa del problema, mirarlo de cerca y tocarlo con la mano, analizar el problema, sus componentes, naturaleza y causas, o sea, observar el problema desde diferentes ángulos, proponer y evaluar las diferentes alternativas de solución, tomar la decisión seleccionando la mejor alternativa y mantener la vista en el objetivo. Iniciar y ejecutar la decisión asegurándose de haber planteado bien el problema y, por último, controlar su ejecución y realizar los ajustes pertinentes. Estos pasos se pueden resumir en el algoritmo que se muestra en la imagen. A continuación, mencionaremos algunos consejos prácticos para no errar al tomar decisiones. Tómese el tiempo que haga falta. A mayor presión, peor decisión.
Mantenga la calma. Si está enojado, lo más probable es que decida mal. Actúe en el momento oportuno. Si lo hace más allá, puede perder efectividad. Considere la urgencia de la decisión y el riesgo que implica equivocarse. Admita sus errores. Si se ata a un plan, le costará mucho abandonarlo. Haga uso de los equipos de trabajo constituidos por personas con alto grado de experiencia y conocimientos, y desarrolle la creatividad en la solución de los problemas. Para profundizar en esta habilidad, le orientamos el estudio de la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Otra habilidad básica de dirección que utiliza frecuentemente un directivo es la negociación. Ante todo, definiremos qué es negociar. Negociar consiste en tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes afectadas. Es confrontar ideas y sentimientos para evitar que las personas se enfrenten o continúen enfrentadas. Y además es una necesidad ante el surgimiento de un conflicto entre dos partes. Estas situaciones se encuentran en nuestra vida diaria a cada momento, explícita o implícitamente. Se define negociación al proceso mediante el cual dos o más partes que tienen intereses comunes y conflictivos presentan y discuten propuestas acerca de términos específicos de un posible acuerdo. Este proceso de negociación tiene características que mencionaremos a continuación. Asimetría. Unas partes tienen más conocimientos y recursos que otras. Incertidumbre. No se pueden evaluar con exactitud las implicaciones de la negociación. Reciprocidad. Todo lo que se hace puede ser aprendido por la contraparte. Y por último, tiene reglas definidas, o sea, que se puede hacer, decir y exigir en su desarrollo. Algo importante para el acto de la negociación son los pasos a seguir para su desarrollo, los cuales son: preparación, en el cual se debe tener en cuenta el lugar, condiciones de confort, tiempo y la forma de la transmisión de información que se utilizará. Definir las personas que estarán presentes. La conducción del acto como tal, donde las partes exponen sus planteamientos. La toma de acuerdos y la elaboración de documentos legales correspondientes. Recomendamos profundizar en el estudio de esta habilidad a través de la bibliografía básica del tema. Pasaremos a estudiar el liderazgo en salud, como otra habilidad muy importante en el proceso de dirección. Se define como tal a la capacidad de asumir la responsabilidad de conducir a los miembros de una organización al logro efectivo de fines personales y o colectivos. Existen varios modelos de liderazgo. Nos referiremos a dos de ellos, el autocrático y el democrático. El modelo autocrático se caracteriza por el ordeno y mando. El jefe determina las políticas del grupo y mantiene siempre la distancia entre él y sus colaboradores. Mientras el democrático o participativo permite que el grupo genere ideas y disponga de libertad para expresarlas. El jefe utiliza el estímulo moral y la crítica de acuerdo a las necesidades y el momento. Para el desarrollo de un liderazgo efectivo, un líder debe reunir ciertas características. Ellas son: aspecto personal. Debe ser saludable, resistente, con capacidad de soportar presiones, tensiones y un alto número de horas laborables, así como proyectar vitalidad. Inteligencia. Con capacidad intelectual y conocimientos necesarios para cumplir su rol, dominar habilidades en dirección y capacidad de adquirir y utilizar los conocimientos. Sensibilidad a los criterios y problemas de su colectivo. Personalidad. Demostrar confianza en sí mismo, carisma, sentido de cooperación, saber entusiasmar y ser decidido. Y el vínculo con las masas, compromiso permanente que identifica la autenticidad de un líder. Existen diferencias entre un directivo y un líder. Ellas son: el directivo administra, el líder innova. El directivo mantiene, el líder desarrolla.
El directivo acepta la realidad, el líder la investiga. El directivo se focaliza en sistemas y estructuras, el líder en las personas. El directivo depende del control, el líder inspira confianza. El directivo pregunta cómo y cuándo, el líder qué y por qué. Y por último, el directivo cumple lo indicado, el líder hace lo correcto. Nos referiremos ahora a otra habilidad de dirección, relacionada con la conducción de reuniones, tomando como premisa que un buen directivo debe siempre encontrar suficientes argumentos para no efectuar una reunión innecesaria. Las reuniones se clasifican según su objetivo y pueden ser para informar, informarse, debate público, el desarrollo del personal, solucionar un problema, tomar una decisión o para negociar un conflicto. Como pueden apreciar en la imagen, según el tipo de reunión, así será la cantidad de personas a participar que se requiere, así como el nivel de participación de las mismas. Es necesario que ustedes identifiquen los empleos erróneos de una reunión. Entre los más frecuentes están: tratar de dar solución a todos los problemas, diluir la responsabilidad, simular participación, aplicar el tipo equivocado, entretener los problemas y creer que mediante ellas se logra control. Los errores mencionados anteriormente implican ciertas consecuencias como las que mencionaremos a continuación: extensión innecesaria, asistencia de muchos participantes no interesados, se repiten una y otra vez para lo mismo, dejan a medias los problemas y generan rechazo al tema tratado. Todas estas consecuencias indican que la reunión efectuada ha sido una pérdida de tiempo. Recomendamos profundizar en esta habilidad en la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura. Para finalizar el estudio de las habilidades básicas de dirección, nos referiremos a la delegación de autoridad. La delegación de autoridad es un proceso que permite conferir a un subordinado el encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero conservando siempre la responsabilidad final por el resultado. La delegación implica al mismo tiempo la obligación de rendición de cuentas al superior de las tareas que han sido delegadas. Delegar autoridad tiene ventajas para el directivo y para el subordinado. Para el directivo, ahorra tiempo y gestión, potencia sus capacidades de dirección, libera la presión de trabajo inmediato y permite que el directivo pueda dedicarse a otras funciones. Para el subordinado, incrementa su participación y aumenta la motivación por las tareas a desarrollar. Por otra parte, se describen ciertas desventajas de la delegación de autoridad, entre las que se encuentran temor del directivo a perder autoridad o confianza ante los subordinados y la delegación de tareas sin justificación. Para que la delegación de autoridad sea efectiva, deben cumplirse las condiciones siguientes: definir claramente la tarea a realizar, los objetivos que se requieren conseguir, los plazos y la autoridad asociada. Aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no forman parte del conjunto de tareas del puesto de trabajo. Y la supervisión de la tarea delegada, según sea su importancia y dificultad, al final de la misma o durante su proceso en diferentes etapas. Por último, nos referiremos a la gestión del médico de familia en su función de dirección. El directivo de una institución de la atención primaria tiene que caracterizarse, entre otras cosas, por ser un excelente planificador y organizador de su tiempo, y respetar el de sus subordinados. En este sentido, debe desarrollar ciertas actitudes, tales como la disciplina y la tenacidad.
Un buen directivo tiene que acostumbrarse a impartir orientaciones breves, claras, precisas y oportunas, relacionadas con la estrategia que se ha trazado. Al mismo tiempo, debe solicitar ideas, opiniones, criterios de sus subordinados acerca de las mejores tácticas para lograr alcanzar las metas propuestas. Por otra parte, tiene que saber comunicarse, escuchar y estimular la generación de ideas en el colectivo que dirige. No debe temer delegar funciones, pues sabe que sus superiores y los integrantes del equipo les reconocen su competencia. Muchas son las actividades de gestión que desarrolla el médico de familia en su función de dirección, entre ellas la preparación y ejecución de despachos y reuniones con miembros del equipo de salud y miembros de la comunidad, la elaboración de diversos documentos e informes, delegación de funciones, control de visitas y aspectos éticos. Sobre ellos recomendamos el estudio del artículo Gestión Administrativa en Medicina Familiar, que aparece como bibliografía básica en el CD de la asignatura. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que para una dirección en salud efectiva se requieren habilidades que garanticen el ejercicio de las funciones y roles propios de la dirección, las cuales se aprenden y perfeccionan con el tiempo. Las habilidades básicas en dirección tienen sus características propias y su aplicación contribuye a un trabajo de dirección en salud efectivo. La adquisición de habilidades básicas de dirección por parte del médico de familia contribuye a un mejor desempeño de sus funciones de dirección. En la actividad orientadora de hoy se estudiaron los contenidos relacionados con algunas habilidades básicas de dirección y la gestión del médico de familia en su función de dirección. En la próxima actividad orientadora se tratarán contenidos relacionados con los enfoques y métodos de dirección. Saludos a todos. En la semana anterior se estudiaron las habilidades básicas de dirección, las cuales contribuyen a que la función de dirección del médico de la familia sea eficiente y efectiva, con lo que se logra un mejor desempeño en la atención primaria. Hoy se orientarán los contenidos relacionados con algunos enfoques de dirección para poder desarrollar una administración exitosa en los servicios de salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de describir algunos enfoques de dirección utilizados en el proceso de administración en las instituciones de salud y reconocer algunos métodos, técnicas y procedimientos empleados en el proceso de dirección en salud. La actividad de dirección en cualquier organización social debe estar en función siempre de adaptarse al medio y a las condiciones cambiantes que éste impone, lo que se logra a través de métodos, técnicas y estilos de dirección, en dependencia del nivel de consolidación del sistema organizacional de que se trate. Es por ello que existen diferentes enfoques de dirección, los cuales son el resultado de la evolución en el tiempo de diferentes teorías administrativas, que son el producto del enriquecimiento experimentado por la introducción de las nuevas técnicas derivadas del desarrollo científico. Es importante tener en cuenta que no existe un solo enfoque que pueda satisfacer las necesidades de dirección de una unidad de salud. Por tanto, se requiere conocerlos para utilizarlos y potenciar la toma de decisiones de los directivos de los servicios de salud. Entre los enfoques de dirección se encuentran
el enfoque sistémico, el enfoque por objetivos, el enfoque estratégico, el enfoque de dirección por valores, el enfoque de contingencia, el enfoque de la calidad total, el enfoque de las oportunidades de vida y la reingeniería de los procesos. En esta actividad se estudiarán los enfoques sistémico, por objetivos, de contingencia y por valores. El enfoque estratégico será estudiado en la próxima actividad. Ustedes podrán revisar el resto de los enfoques de dirección en la bibliografía básica que se encuentra en el CD de la asignatura. Pasaremos ahora al estudio del enfoque sistémico. Para ello se requiere partir del concepto de sistemas, entendido como tal al conjunto de elementos interrelacionados que conforman una entidad que persigue un objetivo identificable o finalidad. En todo sistema se pueden identificar las partes siguientes: entradas, salidas, procesador y retroalimentación. Deben estudiar las características de cada una de ellas a través de la lectura del libro de texto de Salud Pública, tomo 1, sección 3B, que se encuentra en el CD de la asignatura. Existen una serie de características y propiedades que debe reunir un sistema. Ellas son: funciona como un todo único, está compuesto por un conjunto de elementos que lo integran, por lo cual puede descomponerse en sus partes. Por ejemplo, en un centro de diagnóstico integral se puede estudiar por separado el departamento de laboratorio, rayos X, fisioterapia, entre otros. Posee una estructura interna que interrelaciona sus elementos y lo determina, es decir, las relaciones existentes entre el laboratorio y los consultorios. Posee relaciones externas con el medio que los rodea, por ejemplo, relaciones con los consejos de salud. Tiene propiedades integradoras que lo distinguen cualitativamente, por ejemplo, mejorar el estado de salud de la población. Y funciona para lograr un objetivo, una finalidad, en el caso de los sistemas autodirigidos. El enfoque sistémico consiste en estudiar, analizar, comprender o modificar el comportamiento de un objeto considerándolo como un sistema. Pero es importante que tengan presente que aplicar el enfoque sistémico no es decir simplemente voy a estudiar ese fenómeno de una manera integral, o para tomar esa decisión tendré en cuenta todos los elementos. Es algo un poco más complejo, por lo que es necesario tener en cuenta que el sistema depende de todos los elementos que lo componen, las relaciones que se establecen entre todos los componentes, así como de la influencia que tengan las características existentes en el contexto que rodea al sistema sobre los elementos que lo conforman. Existen una serie de principios que son necesarios considerar para aplicar el enfoque sistémico. Estos son: concibe el objeto de estudio como un todo, de donde surgen nuevas cualidades que no poseen sus elementos integrantes por separado. Descompone el objeto de estudio en sus partes para facilitar el análisis. Identifica la organización interna del objeto de estudio, conoce su estructura y lo determina. Descubre las múltiples relaciones internas y externas, así como analiza las funciones y conoce la dinámica para el logro de la finalidad. El enfoque sistémico resulta imprescindible cuando se hace necesario dar un carácter realmente integrador al análisis de un problema, establecer una política, tomar una decisión o introducir cambios fundamentales en un sistema organizativo, por lo que este enfoque es aplicado con relativa frecuencia en los servicios de salud. Si se parte del hecho que los problemas de salud son de origen multicausal, sus múltiples efectos y riesgos, la enorme diversidad, el carácter determinante de los factores ambientales, culturales, económicos y genéticos a nivel de los grupos y de las sociedades completas, tanto en la distribución de las enfermedades como en los fenómenos de salud, se puede entender la importancia que tiene el análisis de estos problemas desde el punto de vista sistémico, para facilitar las acciones encaminadas a su control. Ustedes pueden revisar en el artículo Enfoque Sistémico Epidemiológico y el Proceso Gerencial, que se encuentra en el CD de la asignatura, un ejemplo de la aplicación de enfoque sistémico en el análisis de un problema de salud
en la comunidad. Pasaremos ahora al estudio del enfoque de dirección por objetivos. Se define como tal al enfoque gerencial mediante el cual el sujeto y el objeto de dirección conjuntamente definen y estructuran los objetivos del sistema y establecen las áreas de responsabilidad de cada cual, como base para la medición de los resultados a alcanzar. El enfoque de dirección por objetivos trata de dar respuesta metodológica y organizada al establecimiento y definición de los objetivos, así como su medición y evaluación sistemática y objetiva. La aplicación de la dirección por objetivos facilita disminuir los esfuerzos o evitar que estos se repitan, el cumplimiento de los objetivos y que no se malgasten recursos. El enfoque de la dirección por objetivos pretende una mayor participación de todos los integrantes de una institución en la consecución de sus objetivos comunes. Es por ello que para lograr la participación de todos se requiere que estén verdaderamente motivados, lo que se logra cuando los objetivos individuales se identifican con los objetivos institucionales. En este sentido, se entiende por objetivos individuales a las aspiraciones de las personas que forman parte de la institución, mientras que los objetivos institucionales son aquellos que están referidos a un sistema organizacional determinado y están elaborados en función de la finalidad de la institución. Por lo tanto, lo fundamental en este caso es tener clara la finalidad de la institución. En las instituciones de salud debe existir una correspondencia entre los objetivos individuales y los de la institución, en función de dar respuesta a las necesidades de salud de la sociedad. A la hora de aplicar la dirección por objetivos, se requieren como aspectos básicos que exista voluntad política del sujeto de dirección para llevarla a cabo y el conocimiento por parte de todos de las tareas y metas a desarrollar. Por otro lado, existen una serie de premisas para aplicar la dirección por objetivos. Ellas son: no debe complejizar el trabajo de dirección, la aplicación consciente del enfoque sistémico, pues cuando se definen los objetivos, se tienen en cuenta los elementos y características del sistema, definición de la responsabilidad individual y colectiva, el desempeño grupal e individual que debe evaluarse en términos de resultados, participación colectiva, ya que todos deben participar en la consecución de los resultados en función de los objetivos. Otra de las premisas es que el dirigente debe saber enfrentarse a contingencias y ante ellas debe identificar el área de responsabilidad concreta, precisar los objetivos con que se relaciona y encaminar las acciones que tienden a la solución de la contingencia. Ahora bien, en la elaboración de los objetivos sanitarios tienen que considerarse los aspectos siguientes: ¿qué se quiere alcanzar de manera concreta? ¿Quién o quiénes serán los protagonistas de su materialización? ¿Cuándo y dónde se ejecutarán las acciones para lograrlo? ¿Qué recursos se necesitan para ellos y de cuántos disponemos? ¿Y cómo se realizarán las actividades de ejecución, monitoreo y evaluación? Es importante tener en cuenta una serie de requisitos a la hora de elaborar los objetivos. Ellos son pertinentes, medibles, factibles, aceptables, flexibles, motivadores, comprensibles y comprometedores. Ustedes deberán profundizar en cada uno de estos requisitos en el artículo Dirección por Objetivos, Teoría y Práctica, que se encuentra en la bibliografía complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Pasaremos ahora al enfoque de contingencias, entendido como tal a las técnicas que se aplican ante determinada situación y en situaciones particulares para contribuir al logro de los objetivos que se han trazado. Cuando se realiza la planificación de cualquier servicio, se deben valorar los cambios que pueden surgir y obstaculizar el logro de los objetivos propuestos, para de esa forma tener previstas las acciones que debemos tomar ante cualquier contingencia sin renunciar a lo que se había propuesto obtener.
Otro de los enfoques es la dirección por valores, el que representa una nueva forma de liderazgo estratégico, como una manera de entender y aplicar conocimientos basado en un diálogo sobre valores que orientan las actividades cotidianas de creación, dando forma humanizada al propósito estratégico de la institución. Este enfoque contribuye a crear la cultura organizacional de la institución. Es importante tener presente que en el cambiante mundo de hoy, la combinación de enfoques es lo más utilizado y efectivo en el trabajo de dirección de cualquier institución. De ahí el valor que tiene el conocimiento de los mismos en el ámbito de la atención primaria de salud. A continuación estudiaremos los métodos de dirección, los cuales están muy relacionados con las habilidades de dirección del directivo. Los métodos y procedimientos de dirección a estudiar en esta asignatura son el trabajo en equipos, las reuniones, el despacho, la participación en salud y la confección de un informe. El trabajo en equipos fue estudiado en la actividad anterior como una habilidad de dirección, pero es importante tener en cuenta que constituye un método de trabajo indispensable para la dirección en salud. Las reuniones es la forma más utilizada para aglutinar, intercambiar experiencias, discutir alternativas y emitir acuerdos o soluciones para los problemas. Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para el desarrollo exitoso de las reuniones. Ellas son: asegúrese de que la reunión sea en verdad necesaria para convocarla. Cite solo a las personas que deben asistir. Fije los puntos a tratar y dentro de qué intervalo pueden moverse. Muestre el orden del día con tiempo suficiente. No convierta la reunión en un despacho. Utilice una técnica participativa para obtener más resultados. Identifique los sujetos indeseables y combátalos. Aprenda a descubrir cuando la reunión está agotada y por último, logre acuerdos concretos, controlables o medibles. Ustedes deberán profundizar estas recomendaciones en el libro de texto de salud pública, tomo 1, que se encuentra en el CD de la asignatura. Otro de los métodos de dirección son los despachos, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos. Elija de antemano el lugar más apropiado para despachar. No lo haga en cualquier lugar. Disponga de una agenda o carpeta donde recoja los problemas fundamentales del despacho y tome los acuerdos que surjan de este para chequearlos. Prepare el despacho con antelación. No improvise. Si desconoce elementos para dar respuesta, estúdielos antes de dar soluciones incorrectas. Aproveche el despacho para ir educando al subordinado en los distintos aspectos administrativos que él debe conocer para mejorar el trabajo individual y colectivo. Exija al subordinado que junto al problema traiga soluciones propuestas y de esa forma también contribuirá a su desarrollo y evaluación como futuro dirigente. La participación social, como otro método de dirección en salud, se pone de manifiesto desde la cumbre de Almatá, donde se planteó la necesidad de la participación de la comunidad y de otros sectores en la solución de los problemas de salud que los afectan. De esta manera, las personas aumentarán su receptividad y amplitud para responder a programas de desarrollo y aumentar las iniciativas locales. Por último, se estudiará la confección de los informes.
un informe no es más que una noticia o instrucción que se da de un asunto o acerca de una persona. Existen una serie de requisitos necesarios a tener en cuenta a la hora de confeccionar un informe. Estos son características de las personas que van a leer el informe, pues en dependencia de la persona o el colectivo, la jerarquía y nivel de asimilación, así será el lenguaje que se debe utilizar. Propósitos a seguir con el informe. No es igual lo que informamos para que se tome una decisión o para que se conozca simplemente un hecho. Otro de los requisitos es la responsabilidad por los criterios que se expresan. En este caso, se debe definir si es solo un informe que recoge el criterio personal del individuo que lo prepara o presentará el criterio oficial del organismo. Y por último, el tiempo. El tiempo de preparación de que se dispone para elaborar un informe depende de la necesidad de éste. A veces es urgente, otras veces existen 72 horas o una semana, quizás hasta meses. En este caso, depende mucho del estilo que debe seguir para la elaboración, actualización y preparación del informe sin perder la calidad requerida. Si es urgente, será necesario ser muy preciso en cuestiones específicas del problema. Todo informe consta de las partes siguientes: título y consideraciones previas, cuerpo del informe y complementos. Ustedes deberán profundizar en cada una de esas partes en el libro de texto de Salud Pública, tomo 1, que se encuentra en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los enfoques de dirección parten de la evolución de las diferentes teorías administrativas y tienen como intención contribuir al desarrollo de una gestión exitosa en los servicios de salud. Los diferentes métodos y procedimientos de dirección contribuyen al desarrollo exitoso de la labor administrativa. En la actividad orientadora de hoy, se estudiaron los diferentes enfoques y métodos de dirección que contribuyen a una mejor gestión en los servicios de salud. En la próxima actividad se orientarán los contenidos relacionados con el enfoque estratégico y su importancia en la atención primaria de salud. Saludos a todos. En la actividad orientadora de hoy damos continuidad al tema relacionado con los diferentes enfoques y métodos de dirección. Esta vez con la fundamentación teórica de la planificación estratégica de las intervenciones en salud, concluyendo de esta forma la disciplina Atención Integral en Salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer el enfoque estratégico de la planificación y sus diferencias con la planificación normativa o tradicional, e identificar los diferentes momentos de la planificación estratégica y los elementos que los caracterizan, lo que finalmente les permitirá diseñar un proyecto de intervención a partir de un problema de salud priorizado en la comunidad,
mediante los conocimientos y habilidades adquiridos en esta asignatura. Antes de adentrarnos al enfoque estratégico de la planificación, es necesario conocer algunos elementos relacionados con este proceso. La planificación, considerada como un proceso de conducción consciente, tiene sus orígenes en la primera mitad del siglo XX, en la antigua Unión Soviética, apareciendo posteriormente en los Estados Unidos y en otros países de la región como una herramienta empresarial para enfrentar fundamentalmente problemas de tipo económico. Por esta época comienzan a desarrollarse también las primeras experiencias relacionadas con la intervención en el sector de la salud, las que han transcurrido con diferentes enfoques: el predictivo, el normativo y el estratégico, cada uno en momentos históricos concretos, tratando de explicar una realidad determinada. Las características del enfoque normativo o tradicional le sugerimos revisarlas en la literatura propuesta para el tema. De esta forma, estará en condiciones de comparar las diferencias entre los diferentes enfoques. A finales de la década de los años 70 e inicio de los 80, comienza a tomar fuerza un nuevo enfoque de la planificación, el estratégico, al cual estará dedicada la actividad orientadora de hoy. Existen múltiples definiciones de planificación estratégica. En esta asignatura se propone asumir la elaborada por la doctora Leonor Jiménez Canga, según la cual la planificación es un proceso que parte de la descripción y explicación de una realidad determinada por diferentes actores sociales que pertenecen a ella, y que logra, a través de acciones de intervención que tienen en cuenta el conflicto y la incertidumbre que la caracterizan, transformar esa realidad y obtener la visión que los actores involucrados desean alcanzar. Concretamente, la planificación estratégica es una nueva forma de pensar y concebir la planificación, incorporando una serie de categorías como son situación, oponentes, incertidumbre, conflicto, escenarios y explicaciones, las que se encuentran interrelacionadas entre sí y que explicaremos más adelante cuando se estudien los diferentes momentos de este proceso. Este tipo de planificación tiene una serie de características, dentro de las que se encuentran: reconoce la existencia de oponentes y conflictos dentro de la realidad que se quiere modificar. Concede mayor importancia al hecho de alcanzar la visión que se desea que a la velocidad con que se alcance. Considera que la planificación no solo es tributaria del sector salud, sino que los otros actores sociales que pertenecen a la situación tienen criterios de cómo modificarla. Reconocer que en el diseño de la intervención aparecen conflictos entre las fuerzas actuantes, por lo que se requiere de un proceso de concertación y negociación que permita hacer viable la intervención. Y considera que la realidad que se pretende modificar se encuentra sometida a cambios, lo que hace que exista un alto grado de incertidumbre. Por este hecho, plantea la necesidad de tener en cuenta, dentro del proceso de planificación de intervenciones, los posibles cambios en la situación, la repercusión de estos cambios en el logro de la visión que se desea alcanzar y las acciones para enfrentarlos. Pasaremos ahora a explicar cada uno de los momentos que se describen en la planificación estratégica. Ellos son el explicativo, el normativo, el estratégico y el operacional. Es importante tener en cuenta que estos no tienen un orden consecutivo en el tiempo, por lo que puede retrocederse de acuerdo al análisis que se vaya realizando de la situación que se desea cambiar.
En el momento explicativo se realiza una evaluación inicial de lo que existe realmente a través de dos submomentos, ya estudiados por ustedes en asignaturas precedentes. Primero, la identificación, priorización y explicación de los problemas. Y el segundo, el análisis de la situación de salud. Para profundizar en estos dos momentos, ustedes deben retomar los contenidos del tema 4, actividad orientadora número 14, de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 3, cuando se estudió problemas de salud, sus características y las técnicas más utilizadas para su identificación, así como los contenidos de la asignatura Análisis de la situación de salud. Es necesario tener en cuenta que cuando se diseña el proyecto de intervención a partir de los problemas priorizados, se debe conocer si el problema es actual, potencial, terminal o intermedio. Un problema es actual cuando se está manifestando en el momento del análisis y que puede convertirse en un problema potencial si su permanencia genera en el futuro otros problemas. Por ejemplo, un problema actual pudiera ser el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias en un momento dado, y el brote que se pudiera producir en el futuro de enfermedades de transmisión digestiva sería un problema potencial. Es de suma utilidad la evaluación de los problemas potenciales si se quiere que las intervenciones cubran también las necesidades de prevención de los problemas de salud, además de permitirnos una mejor preparación para situaciones que tienen probabilidad de ocurrencia en el futuro. Por otra parte, el problema terminal es aquel que se pone de manifiesto a los ojos del actor que analiza la situación. El problema intermedio es aquel que se encuentra inmerso en la cadena explicativa de un problema terminal. Un mismo problema puede ser terminal y a la vez intermedio para otro problema. Por ejemplo, el bajo peso al nacer es un problema terminal que puede tener variadas explicaciones y a la vez constituye un problema intermedio para la mortalidad infantil. Para finalizar el momento explicativo de la planificación, es necesario darle una explicación a cada problema que nos encontramos. Para ellos existen los llamados planos de explicación, los cuales les recomendamos revisar en la literatura propuesta para el tema. Ahora bien, en la búsqueda constante de explicarnos lo que está ocurriendo, debemos distinguir entre un nudo explicativo y un nudo crítico. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué es esto? ¿Para qué necesito conocerlos en el momento de diseñar mi propuesta de intervención? El nudo explicativo no es más que toda la explicación recogida a partir de la información de las fuentes utilizadas en el análisis de la situación de salud. Sin embargo, resulta imposible en un proyecto de intervención resolver todos los elementos que están interviniendo en la producción del problema, por lo que se realiza la selección de los llamados nudos críticos, que no son más que los nudos explicativos que reúnen los requisitos siguientes: vulnerabilidad, capacidad movilizativa sobre el problema y coherencia con la misión del actor o actores que planifican, los que se explicarán a continuación. La vulnerabilidad es cuando el componente del problema puede ser resuelto con recursos y medios que se encuentran disponibles en el momento de planificar las intervenciones. La capacidad movilizativa sobre el problema se refiere a que el nudo que se seleccione debe contribuir a la solución de otros problemas o parte del problema, y por lo tanto lograr una situación más favorable en relación al problema que motiva la intervención. Y por último, la coherencia con la misión del actor o actores que planifican. Es importante aclarar que mientras más actores participen en el proceso de planificación, más posibilidades de dar resolución a componentes del problema existirían. Pasaremos ahora
al estudio del segundo momento de la planificación, el normativo. En este momento se define la visión, es decir, lo que queremos alcanzar y cómo alcanzarlo. La visión no es más que la percepción de un futuro realista, creíble y atractivo, y que puede ser tan vago como un sueño o tan preciso como una meta o las instrucciones para cumplir una meta. Cuando se define lo que queremos alcanzar, es fundamental conocer e incluir aquello que desean o pretenden alcanzar integrantes de la comunidad, actores sociales que no pertenecen al sector salud, pero que están dentro de la situación, es decir, los otros. Para esto, se debe continuar el proceso de deliberación, concertación y negociación que se estableció desde el primer momento y que facilitará el poder definir una visión que permita un comprometimiento mayor de ambos en el alcance de la misma. Ahora bien, al realizar la planificación de nuestras acciones con enfoque estratégico, es necesario tener en cuenta la trayectoria entre la situación inicial que se definió desde el primer momento y lo que pretendemos alcanzar, no como una línea recta, sino que se deben considerar situaciones objetivos, que no son más que resultados parciales que se esperan ir alcanzando en el avance hacia el logro de la visión. Por ejemplo, si se tiene como visión disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en la comunidad, una situación objetivo sería lograr concientizar a la población sobre las medidas higiénicas para el agua de consumo. Lo anterior está dado fundamentalmente por el conflicto y la incertidumbre que existen en la realidad que pretendemos cambiar. En el caso específico del sector salud, esta incertidumbre es aún mayor si partimos de la base de que la salud no es el resultado del esfuerzo, capacidad y recursos de ese sector de forma independiente, sino que es un producto social, es decir, es el resultado de las estrategias y las acciones que realizan los individuos, las familias, los grupos sociales y el conjunto de la sociedad para desarrollar y mantener la integridad y las capacidades de las personas y las poblaciones. Existe un grupo de cambios que pueden afectar el logro de la visión, lo cual está en dependencia de los elementos siguientes: económicos, políticos, sociales, demográficos y de la salud. Estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de planificar, por lo que les recomendamos revisarlos en la literatura básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. En estos cambios pueden diferenciarse dos alternativas, debido a la posibilidad o no del actor o actores que planifican de escoger o no una trayectoria. Estas son las opciones y las variantes. Las opciones son las alternativas de cambio donde el actor que planifica tiene la posibilidad y la capacidad de escoger una u otra trayectoria, mientras que las variantes son aquellas alternativas de cambio donde el actor que planifica no tiene la posibilidad o la capacidad de escoger una trayectoria, y esta posibilidad está en manos de otro actor o de nadie. Ustedes pueden revisar en la literatura básica del tema que aparece en el CD de la asignatura algunos ejemplos que ilustren estas definiciones. Tengan en cuenta que el surgimiento de múltiples variantes en la planificación conlleva a la necesidad
de crear escenarios o exploraciones de futuros alternativos. Estos escenarios no son más que herramientas para lidiar con la incertidumbre que rodea la situación que se planifica. Sería imposible construir un escenario para cada variante que pueda surgir. Es por eso que se construyen escenarios para situaciones extremas. Es importante destacar que en el momento en que se planifica y se analiza la situación, se tiene un escenario probable, en caso de seguir la situación su curso normal. Para este escenario probable, se definen situaciones objetivos probables y los llamados planes direccionales que definen las acciones a realizar para alcanzar la visión en el caso de mantenerse las condiciones en los límites de normalidad en que se concibió este plan. Después de definido el escenario y las situaciones objetivos probables, se comienzan a evaluar los posibles cambios en la situación, sin renunciar al logro de la visión propuesta. En este paso se definen dos tipos de escenarios: escenario pesimista o de suelo, en el que se tiene un empeoramiento marcado de las condiciones del contexto, y el escenario optimista o de techo, en el que se tiene un mejoramiento marcado de las condiciones del contexto. El proceso de construcción de escenarios lleva implícito una serie de pasos indispensables para lograr correctas proyecciones del futuro. Ellos son: descripciones de las condiciones sociales, económicas, políticas, demográficas y de salud existente, así como de las posibles modificaciones que puedan sufrir. Análisis de las tendencias históricas de los problemas. Construcción de escenarios probables, optimistas y pesimistas, y la identificación de los actores sociales que tienen en sus manos la solución de algunas variantes. Por su importancia en el momento de la planificación, le proponemos profundizar en cada uno de estos pasos en la literatura propuesta para el tema. Otro aspecto a tener en cuenta en el momento normativo son los planes contingentes. Los mismos constituyen la respuesta del proceso de planificación al surgimiento de diferentes variantes en el contexto, que pudieran obstaculizar el alcance de la visión y responden a los escenarios en situaciones extremas. Estos planes son de gran utilidad para evitar las improvisaciones en el enfrentamiento a los cambios y disminuyen la incertidumbre del sistema. En el momento normativo de la planificación estratégica se diseñan los planes de intervención a partir del análisis de las fuerzas actuantes dentro y fuera del sector y que tienen influencia en el logro de la visión que se pretende alcanzar. Para esto se utiliza la llamada matriz DOFA, FODA o DAFO, ya estudiada por ustedes en la asignatura Análisis de la Situación de Salud. Como recordarán, este instrumento permite, utilizando la técnica de análisis de campo de fuerza, sistematizar la búsqueda de alternativas de solución a problemas que consideran todas las variantes de combinación de las fuerzas, tanto externas como internas, a la hora de su diseño. Las fuerzas internas tienen en cuenta las fortalezas y las debilidades del sector, mientras que las externas consideran las oportunidades y las amenazas que existen en el contexto. Se entiende por fortaleza a la condición existente en el interior del sistema que planifica y favorece el logro de los objetivos trazados.
Debilidad es la condición existente en el interior del sistema que planifica, que de no controlarse puede actuar oponiéndose al logro de los objetivos trazados. Mientras que oportunidad es la condición existente en el contexto donde se desarrolla el sistema que planifica y que de utilizarse puede favorecer el logro de los objetivos trazados. Y por último, la amenaza, que es la condición existente en el contexto donde se desarrolla el sistema que planifica y que de no enfrentarse puede actuar oponiéndose al logro de los objetivos trazados. A partir de estas fuerzas se diseñan 5 alternativas de solución a los problemas identificados, combinándolas de forma tal que las fuerzas positivas anulen a las negativas o las atenúen. Estas alternativas son FA, alternativa de solución a un problema determinado que aprovecha las fuerzas positivas del sistema para neutralizar las fuerzas negativas del medio. Alternativa FO, aprovecha a la vez las fuerzas positivas del sistema y del medio. La alternativa DO trata de neutralizar fuerzas negativas pertenecientes al sistema, aprovechando las fuerzas favorables del medio exterior. La alternativa DA trata, con una acción determinada, neutralizar las fuerzas negativas que actúan tanto dentro como fuera del sistema. En la alternativa DOFA se combinan más de 2 fuerzas, positivas o negativas, internas o externas. Para la aplicación de esta técnica es fundamental la participación comunitaria e intersectorial, con el objetivo de identificar las fuerzas actuantes, así como la elaboración de las alternativas de solución a los problemas. Para profundizar en el estudio de la matriz DAFO, les recomendamos revisar en la literatura básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. Pasaremos ahora a estudiar el momento estratégico, donde se construye la viabilidad de las acciones programadas, es decir, lo que puede ser. Para este momento es indispensable garantizar la viabilidad política, la técnica y la económica del proyecto. Existe viabilidad política si el proyecto se corresponde con las políticas locales y generales trazadas en materia de salud y si realmente existe voluntad política en la localidad para modificar la situación. Se deben analizar también las posibles negociaciones a realizar con los que poseen los recursos de poder político y de decisión a nivel local para lograr que el proyecto se pueda ejecutar. La viabilidad técnica contempla el análisis de la capacidad técnica disponible, tanto en hombres como en equipos, necesarios en la localidad para ejecutar las acciones que incluye el proyecto. De no existir disponibilidad en el lugar, se debe evaluar su posible obtención mediante procesos de concertación y negociación con aquellos que poseen esos recursos. La viabilidad económica considera los recursos financieros necesarios y disponibles, así como posibles fuentes de financiamiento interno o externo que permitan compensar los recursos escasos. Esta valoración permite que no se pretendan ejecutar acciones que no se corresponden con las posibilidades reales de la localidad.
Por último, estudiaremos el momento operacional, donde se comienzan a ejecutar las acciones programadas en el proyecto. En este momento adquieren crucial importancia los ciclos de información-acción, que propician el sistema de monitoreo y la evaluación diseñada, lo cual permite conocer la marcha de las intervenciones y establecer un adecuado proceso de toma de decisiones para perfeccionar continuamente el proceso de planificación. Ello quiere decir que con el momento operacional no culmina el proceso de planificación estratégica, pues el mismo se comporta como un ciclo. Como es conocido por ustedes, la atención primaria de salud constituye la puerta de entrada al sistema de salud, donde deben resolverse más del 80% de los problemas que se presenten en una población determinada. De ahí la importancia de que los servicios que se brinden estén diseñados de forma tal que respondan a las necesidades reales y demandas de salud de la comunidad. La planificación de nuestras actividades con un enfoque estratégico a partir del análisis de la situación de salud de nuestra población contribuirá a que el servicio que se preste sea considerado como equitativo y justo en una sociedad determinada. En el proceso de planificación estratégica es importante la identificación de los diferentes actores sociales que están presentes en la realidad que pretendemos modificar. Es el primer paso para cualquier proceso de intervención donde se pretenda aplicar el enfoque estratégico, ya que, como explicamos anteriormente, no solo resulta indispensable partir del análisis de la situación visto desde la óptica del sector salud, sino también de otros que pertenecen a la realidad que se pretende cambiar. Como ya se dejó esclarecido con anterioridad, la participación social y comunitaria en el proceso de planificación en salud es de vital importancia en la identificación de los problemas y el diseño de las intervenciones. Sin una adecuada participación de la comunidad en los diferentes momentos de la planificación estratégica, es imposible el diseño y la ejecución de la intervención. Ustedes deberán profundizar en el estudio de la participación social y comunitaria y su papel en la planificación estratégica en la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. A partir de esta semana, ustedes procederán a la elaboración del proyecto de intervención, para lo cual tendrán en cuenta un problema de salud identificado y priorizado durante la realización del análisis de la situación de salud de la comunidad donde estudia, para lo cual deben utilizar la guía metodológica para la realización del proyecto de intervención que se encuentra en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el enfoque estratégico de la planificación de intervenciones en salud se desarrolla en 4 momentos a partir del análisis de la situación de salud de la comunidad. En todo proceso de planificación estratégica es imprescindible la identificación de los actores sociales involucrados en la realidad que se pretende cambiar. No existe planificación con enfoque estratégico si no se tiene en cuenta la participación de la comunidad a todo lo largo del proceso, es decir, desde la identificación del problema, el diseño de intervenciones y la solución de los mismos. En la actividad orientadora de hoy se estudiaron los contenidos relacionados con la planificación estratégica a partir de sus diferentes momentos,
y la importancia de la participación comunitaria y social en la intervención en salud. Con este tema se concluyen los contenidos de las ciencias básicas sociomédicas que ustedes han estudiado durante 5 años de su carrera, los cuales consideramos imprescindibles para su futuro desempeño como médicos integrales comunitarios. El colectivo de profesores de las disciplinas sociomédicas les desean una feliz culminación de sus estudios y que muy pronto formen parte del ejército de batas blancas que lleva salud a todos los rincones de la patria de Bolívar y el mundo.